La década de 1940 marcó uno de los periodos más oscuros de la humanidad. Europa estaba sumida en una guerra total que transformó frontera, destruyó ciudades enteras y cambió el destino de millones de personas. Las imágenes que estás a punto de escuchar y ver fueron registradas por noticieros alemanes durante los primeros años del conflicto. Cada escena refleja no solo la estrategia militar, sino también la propaganda, el dolor y la dura realidad que se vivía en el frente occidental. Los mapas militares mostraban el avance alemán sobre Francia y Bélgica, un territorio clave que bordeaba el Canal de la Mancha. Para los estrategas de la época, controlar esta zona era fundamental para dominar el acceso al Reino Unido y asegurar el desplazamiento de tropas. En bosques densos, soldados alemanes descargaban cajas de munición desde camiones camuflados. Cada movimiento era meticuloso. Repartir el peso, ocultar la carga y prepararse para un ataque inminente. La tensión se notaba en sus miradas. Algunos observaban el cielo, atentos a cualquier movimiento enemigo que pudiera aparecer entre las nubes. En lo alto, los aviones rugían mientras sobrevolaban posiciones clave. Con cada vuelo, se escuchaban disparos de artillería y explosiones que levantaban densas columnas de humo. La noche se encendía con destellos anaranjados y fuego que devoraba el paisaje. Caravanas de camiones avanzaban por carreteras oscuras, transportando tropas hacia zonas donde el combate era más intenso. Cada trayecto significaba riesgo, porque una emboscada o un bombardeo podía destruir una columna entera. Cuando la luz del día regresaba, dejaba al descubierto la magnitud de la destrucción. Calles enteras estaban cubiertas de escombros y edificios que alguna vez fueron hogares o comercios ahora ardían sin control. Entre las ruinas avanzaba la infantería alemana, moviéndose con cautela y evaluando cada esquina. Muchos estaban exhaustos, pero sabían que el contraataque debía continuar. Cada paso los acercaba más a nuevas zonas de combate. Mientras las tropas se agrupaban, algunos soldados se detenían para ajustar el camuflaje en sus cascos. Otros fumaban en silencio, usando ese breve momento para recuperar fuerzas mientras las bombas seguían estallando a poca distancia. A lo lejos, una columna de tanques avanzaba lentamente por la carretera, recordándoles que no estaban solos en el frente. La coordinación entre blindados e infantería era vital para mantener el ritmo del avance. En trincheras cavadas rápidamente a la orilla de la carretera, los soldados esperaban órdenes. El suelo vibraba con cada disparo de artillería y la incertidumbre era constante. Uno de los hombres utilizaba un radioteléfono para transmitir instrucciones, mientras un tanque se posicionaba entre los árboles para proteger la línea. Los artilleros preparaban munición pesada, cargando cada proyectil con movimientos repetitivos y precisos. Al abrir fuego, el retroceso y el estruendo llenaban el bosque entero. La infantería se mantenía oculta, observando la carretera y esperando el momento exacto para avanzar. Los estadounidenses respondían con sus propios tanques, que atravesaban el terreno con velocidad y fuerza. Los alemanes corrían entre los árboles, intentando seguirles el paso mientras trataban de localizar puntos vulnerables. Un soldado de bazooka aprovechó un instante para disparar contra un tanque que pasaba a toda velocidad. La explosión sacudió el terreno, pero los blindados continuaron avanzando. En otro punto del combate, un grupo de infantes alemanes se acercó a un tanque estacionado y lanzó una granada. La detonación levantó una nube de tierra y metal, pero el vehículo logró escapar, retomando su marcha. El campo se estremeció con otra explosión cercana mientras los soldados seguían avanzando. La lucha era caótica, rápida y brutal. Cada minuto podía significar la diferencia entre avanzar o retroceder. El precio del combate se hacía evidente a medida que los soldados avanzaban. En el camino encontraron el cuerpo de un estadounidense caído. Lo revisaron con respeto, buscando documentos o información útil. Cerca, un tanque destruido yacía al borde de la carretera, retorcido por los impactos. Otros estadounidenses habían sido capturados. Algunos estaban heridos y recibían atención básica antes de ser escoltados bajo guardia alemana. Las filas de prisioneros, agotados y con vendajes improvisados, marchaban hacia centros de custodia donde esperarían su destino. Más allá de las líneas del frente, los bombardeos aliados habían dejado ciudades enteras en ruinas. Grandes casas, iglesias y edificios históricos ardían bajo las llamas provocadas por cientos de explosiones. Equipos de rescate cavaban desesperadamente entre los escombros, tratando de salvar a quienes aún podían estar con vida. Las calles estaban llenas de mujeres llorando, personas buscando a familiares y cuerpos siendo retirados con solemnidad. Entre los restos de una iglesia dañada, se podían ver cuadros destruidos, estatuas rotas y símbolos religiosos caídos al suelo.
Era una imagen que reflejaba cómo incluso los lugares de fe habían sido alcanzados por la guerra. En un almacén improvisado, cuerpos alineados en el suelo mostraban la magnitud de la tragedia. Hombres, mujeres, ancianos e incluso un bebé. Todos víctimas del conflicto. La guerra no distinguía entre soldados y civiles, su destrucción era indiscriminada. En otra escena, un soldado alemán observaba a través de un telescopio los acantilados blancos de Dover, visibles en la distancia. Esos acantilados eran un símbolo del Reino Unido y un recordatorio constante de que la guerra aún tenía capítulos por escribirse. Sobre ellos volaban bombas zumbadoras, las temidas V1, que cruzaban el cielo rumbo a sus objetivos. Cada una representaba una amenaza para ciudades enteras. Las imágenes difundidas en estos noticieros alemanes buscaban mostrar fuerza, orden y dominio militar. Sin embargo, también revelan, casi sin quererlo, el enorme sufrimiento humano que dejó cada batalla. Detrás de cada explosión, había personas que perdían su hogar, su familia o su vida. Detrás de cada victoria militar, había una historia de dolor. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto que redefinió la historia moderna. Millones de personas murieron, ciudades enteras desaparecieron y naciones completas quedaron marcadas para siempre. Estas imágenes, conservadas por décadas, nos recuerdan el inmenso costo de la guerra y la necesidad de aprender del pasado. Recordar es evitar repetir los mismos errores. Recordar es honrar a quienes ya no están. Y recordar es reconocer que la paz nunca debe darse por garantizada. A medida que el frente avanzaba, la tensión en ambos bandos crecía. Los soldados alemanes sabían que cada kilómetro recorrido los acercaba a una resistencia más fuerte, especialmente en zonas urbanas donde los francotiradores, los restos de la resistencia local y las tropas aliadas dispersas convertían cada edificio en un posible peligro. Los comandantes insistían en mantener la formación, revisar esquinas y avanzar de forma coordinada, pero la destrucción hacía difícil cualquier tipo de orden. Calles enteras estaban bloqueadas por vehículos quemados, columnas caídas y fragmentos de edificios que habían colapsado tras los bombardeos. En varias zonas, los civiles se movían rápidamente entre refugios, buscando alimentos o intentando encontrar a familiares perdidos. Algunos levantaban pañuelos blancos, tratando de evitar ser confundidos con combatientes. Para los soldados, era un recordatorio de que la guerra no solo enfrentaba ejércitos, sino también arrastraba a miles de personas inocentes. Los noticieros mostraban estos momentos con moderación, enfocándose más en la fuerza militar alemana, pero aún así dejan entrever la angustia de quienes vivían atrapados en medio del combate. En el bosque cercano al frente, unidades de artillería seguían disparando sin descanso. Cada proyectil era cargado a mano, y el calor generado por los disparos hacía arder los cañones. Algunos soldados colocaban trapos húmedos sobre las piezas para evitar sobrecalentamientos peligrosos. La coordinación entre artillería, infantería y tanques era esencial para romper las defensas enemigas. Los estadounidenses y británicos habían dejado trampas, posiciones fortificadas y líneas defensivas improvisadas que retrasaban el avance alemán y obligaban a los comandantes a replantear constantemente su estrategia. En varias grabaciones se observan momentos en los que los soldados alemanes se detienen, hurgan entre documentos capturados o revisan mapas encontrados en vehículos enemigos abandonados. Esa información era vital para saber cuántas fuerzas aliadas permanecían en la zona. También se aprecia el cansancio, evidente en los rostros cubiertos de tierra, los uniformes desgastados y las miradas perdidas. Muchos de ellos llevaban días sin dormir adecuadamente, alternando entre combate, vigilancia y breves momentos de descanso. Mientras tanto, las fuerzas aliadas intensificaban sus ataques desde el aire. Los bombarderos lanzaban cargas completas sobre ciudades clave, tratando de frenar el avance alemán o destruir fábricas, rutas de abastecimiento y puentes estratégicos. Desde tierra, los soldados escuchaban el silbido de las bombas cayendo y buscaban refugio donde podían. Los ataques dejaban cráteres enormes y provocaban incendios que consumían barrios enteros. Las columnas de humo eran visibles a kilómetros, un recordatorio silencioso de que la guerra no tenía límites. Los caminos rurales se llenaban de familias que escapaban con lo indispensable entre el humo y el estruendo lejano de la artillería. Los noticieros mostraban incendios que consumían barrios completos, mientras bomberos y vecinos luchaban por contener las llamas con herramientas improvisadas. Entre los restos de las viviendas, algunos rescatistas retiraban cuerpos con cuidado, intentando dar un último gesto de humanidad en medio del desastre. En el frente, la infantería alemana retomaba su avance gracias a nuevas municiones. Los camiones se movían por senderos cubiertos de árboles,
camuflados con ramas frescas para evitar ser detectados por patrullas aéreas. El ambiente era tenso y cada ruido hacía pensar que un ataque podía llegar desde el cielo. Al caer la tarde, un zumbido creciente anunció la llegada de varios aviones que cruzaron las nubes y sobrevolaron la zona de guerra. Su sombra cubrió el terreno devastado, recordando a todos que la batalla aún estaba lejos de terminar.